Bueno, continuamos en este segundo día del Softcatech Day en su cuarta versión. Hoy tenemos un invitado muy especial que desde el año pasado veníamos concretando para que estuviera en este espacio con nosotros conversando en una charla tranquila, relajada, íntima para todos nuestros sofkianos y para todas las personas que nos siguen hoy en nuestro streaming. Y les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, es Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, que se relata la historia en una película muy conocida, Alive, Vivos. Entonces, hoy vamos a estar aquí con Álvaro conversando sobre su experiencia de vida, motivándonos e inspirándonos para pues, nuestros equipos de trabajo, hablando sobre cómo ellos ejercieron ese liderazgo y ese trabajo en equipo para durar esos 72 días, ¿cierto, Álvaro? Fueron 72. 72 días y salir sobreviviendo o siendo sobrevivientes de esta gran tragedia. Entonces, Álvaro hoy nos va a estar contando toda su historia. La idea es que si ustedes tienen dudas, inquietudes en el transcurso de la charla, son bienvenidas las preguntas desde el streaming, aquí en el público que tenemos, para que hagamos esto muy íntimo y ameno. Pero para iniciar y contextualizarlos un poquito para los que no conocen, antes de darle la palabra a Álvaro, vamos a ver un poquito sobre qué es la tragedia de los Andes o qué fue lo que pasó y que Álvaro es este gran sobreviviente. Entonces, quisiera que nos ayudaran desde la producción a enviar el video. ¿Qué palabras contienen la clave para explicar el silencio absoluto, la soledad, el blanco eterno? ¿Cómo se cuenta el coraje y el miedo? ¿Cómo la muerte? ¿Cómo se explica el frío y la noche, la sed y el hambre? ¿Cómo se describe la esperanza, la fe? ¿Quién, que no haya estado aquí, puede hacerlo? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué extraña circunstancia los obligó a atravesarme? No lo sé. Esta es la historia transcurrida en mis dominios. Más allá de ellos, no existe mi memoria. La noche se vino en un segundo. Esa noche fue dantesca. Dantesca. Era un mundo irreal. Los gritos, el sufrimiento. Caminaban arriba de los heridos. Pensé que si el infierno existía, creo que ese momento era más parecido. Al mirarme, nada dijeron, pero en el silencio se acuñó el comienzo de un reproche. Por primera vez entendí la crueldad de mi destino. Era brava la montaña. En un ambiente súper hostil y que no conocíamos además. Estábamos a 4.000 metros de altura, sin oxígeno. Costaba horriblemente caminar, faltaba el aire. Nevaba, se congelaba todo y ese ambiente súper seco te deshidratás brutalmente, ¿no? Éramos muchos en un espacio muy chico, todos muy entrecruzados, entonces era muy difícil dormir, muy difícil acomodarse, muy difícil todo. Dormíamos prácticamente sentados, medio acostados, con el piso a 45 grados, pero esas noches eran interminables. Esperaban,
Día tras día miraban el cielo aferrándose a una esperanza que se desvanecía en cada atardecer. Eran jodidos, los días eran eternos. El tiempo allá tenía otro ritmo. Y tenías que esperar. La paciencia, si quieres, es un día más. Y otro día más. Y sí, igual y otro día más. Y es un día tras otro, tras otro, tras otro. Cuando cesó la búsqueda, la sensación de que el mundo había dado vuelta a la hoja y nosotros seguíamos ahí tratando de salvarnos, viviendo, perdidos en los Andes, realmente fue una sensación realmente terrible. A mí esa noche se me cruza la idea de que el tema de la energía era inevitable. Señores, estamos solos. La decisión hay que tomarla. Era la única decisión posible, pero ellos tenían reglas que yo no conocía, prohibiciones que parecían pesarles más que el hambre. Al violarlas, sintieron que su mundo se alejaba, y quizá haya sido así, porque ese día lo supe más cerca. Habían empezado a aceptar mis reglas, habían comenzado a hacerse fuertes. Algo en mí creyó que algún día podrían abandonarme. Nosotros absolutamente todos los días hicimos algo para que sucediera algo al otro día. Cada uno, prácticamente sin que nadie se lo indicara, fue haciendo lo que podía hacer mejor, ¿no? Había reglas estrictas que nadie las mencionó nunca, pero que existían. Es una relación que no se creó, nació sola. Teníamos un solo fin y una sola meta, que era sobrevivir y salir de ahí. Y no había nada que esperar porque no sabía si ibas a vivir una hora, un minuto, un día más. Los días pasaban y el tiempo, como un enemigo sigiloso, los empezaba a acostumbrar a mi presencia. Cuando el cielo estaba limpio y el sol los calentaba, parecían observarme con otro ánimo. Parecían aceptarme. Había días que la querías. Esos segundos mirando las estrellas y el silencio es impresionante, las noches calmas, o la luna reflejada en la nieve, era algo que como que te cargaba para poder tirar un poco más, ¿no? Y los atardeceres al final, tirados ahí en la nieve, eran una maravilla que también colaboraron a poder soportar todo lo demás, ¿no? 70 días son muchos para un entorno así, para no mimetizarte con él, ¿no? Había momentos que dejabas de pensar en todo y como que eras una especie de cosa integrada a la montaña, como que perdías un poco tu propia identidad. Nosotros y la montaña como empezamos a sentir algo, una cosa, una especie de sensación de plenitud, más espiritual si querés. Es un poco el desafío que tenemos ahora de descubrir aquel chiquilín, qué fue lo que sintió y por qué lo sintió, y con esas situaciones límite que te transportan de repente a estados que en la vida normal no los puedes conseguir. Lo que los mantenía con vida era la idea de salir, de escaparse de mí de cualquier forma, a cualquier precio. Cuando la noche los apabullaba nuevamente, yo volvía a hacer su trampa. Y vi el flash ese. Y de repente me sentía aplastado por toneladas de nieve. Pensé que me moría. Lo único que miraba era si Dios existía o no existía. Primero una terrible angustia, desesperación por morirte, hasta que empecé a sentir una sensación de placer y de que iba hacia algo lindo. Era la paz más grande de mi vida, ¿viste? Y fue el momento de mayor paz que tuve en mis 54 años. Típicas imágenes de toda la vida que te pasan en colores y miles de imágenes impresionantes. Y vi ese túnel, una puerta que se abría y una gran luz del otro lado. Pensé, voy a ver a mi viejo que se había muerto hacía 6 años. Y me dio una alegría brutal. En el momento que estaba pasando para ahí, siento que el pie de Fito se va y deja un agujero tras mí y siento las voces. Digo, chao viejo, otra vuelta será. No, nos vemos más tarde. Cuando me salvé de la luz, yo dije, de acá, si me salvé de esto, salgo como sea. Ahí empieza la segunda parte de la historia, de la luz para adelante. Hacía 2 meses que habían llegado. Casi no hablaban. Se movían poco, con una lentitud que presagiaba la muerte que les andaba rondando. Ya no miraban al cielo,
Ya no esperaban a nadie. Esa mañana salieron a vencerme. Demoraron 3 días en alcanzar la primera cima. Del otro lado, esperaron ver mi final. Pero yo le mostré mi inmensidad. Durante 10 días sus cuerpos resecos caminaron lo imposible, con un deseo por vivir que me avergonzó de lo eterno. Del otro lado del arroyo vieron a un hombre. Le gritaron, pero el ruido del torrente no les permitió escucharse. Escribieron un mensaje y lo arrojaron. El hombre lo recogió. No sé si al leerlo entendió la magnitud de esas palabras, pero para mí, testigo insobornable de sus padecimientos, tenían el significado de una hazaña. Cuando nos subimos a los helicópteros, Fue una alegría impresionante. Sentir ese momento que de alguna manera habíamos triunfado, todos habíamos triunfado, ¿no? Le habíamos ganado a todo eso. Mirabas para abajo y veías el avioncito que se iba quedando cada vez más lejos. Y pensé que estaba dejando algo lindo, muy propio mío, que había visto por primera vez en mi vida. y una sensación de que había una voz o algo que te estaba diciendo, me estás dejando y nunca más vas a volver. Cada cual vive su propia cordillera, la nuestra no es peor que la de los otros. Voy a pedir que pongan la segunda parte para que vean que van a pasar solo imágenes del lugar donde estuvimos durante esos 72 días. Y esta historia comenzó hace casi 50 años, fue en el año 1972, un 13 de octubre, que un equipo de rugby del Loyal Christians, que era en ex alumno del Estela Maris, intentaban ir por segunda vez a Chile a jugar un partido de rugby contra un cuadro chileno que se llama All Boys, ¿no? Del cual hoy tenemos una amistad muy fuerte y un lazo de fraternidad con ellos que se ha cumplido durante todos estos años, que es un año se juega un partido en Uruguay y al otro año se juega en Chile. Eso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Lo único que no hacemos es jugar, porque ya no tenemos muchas condiciones. Pero bueno, esta historia comenzó en ese 13 de octubre del año 72. Este año vamos a cumplir 50 años. Vamos a tener un festejo especial en los 50 años con participación de la Fuerza Aérea, que no participó prácticamente nunca en la vida en ningún acto de los que hemos hecho, porque demoraron 30 años en contarnos qué había sucedido con ese avión, así que este año va a ser un año muy especial para nosotros. Estamos filmando una película nueva también con una persona muy capacitada, que es Jordi Bayona, es un catalán, que fue el que hizo la película del tsunami y el último Jurassic Park, que lo tomó como un desafío propio para intentar interpretar de la mejor manera posible nuestra vivencia para transmitirle al público lo que fue y lo que ustedes pueden lograr a través de nuestra experiencia. Bueno, y la historia comienza un 13 de octubre, un 12 de octubre, un jueves, a las 8 de la mañana, que partimos en un avión, todos muy felices, muchos por primera vez a conocer la nieve y a viajar en un avión, otros no. Y ese viaje fue una alegría enorme cuando partimos. Ya se había hecho, el año anterior se había jugado un partido contra los chilenos y este era un revival de lo que habían vivido el año anterior. Y bueno, y partimos muy contentos, todos muy felices, con una pelota de raqueta dentro del avión que volaba de un lado para el otro, jugando a las cartas, haciendo chistes, no sé, pasando un momento muy agradable, porque la intensidad de
lo que es pertenecer a un grupo de rugby es muy profundo. El rugby es un deporte que tal vez es el deporte donde más se resalte la solidaridad humana dentro de una cancha. O sea, es sagrado. Sagrado es, no se puede hablar con el juez, no se puede decir nada. El juez siempre tiene la razón y lo único que puedes hacer es ser lo más solidario posible con tus compañeros para poder llegar al triunfo de ese partido. Y bueno, y ahí íbamos viajando, y cuando llegamos a Mendoza nos dimos cuenta que el tiempo en Mendoza estaba muy malo y que el avión no iba a poder atravesar ese día la cordillera de los Andes, eso es lo que nos transmitieron los pilotos. Eso nos sorprendió un poco, nos dejó un poco abatidos, porque Argentina estaba carísimo, Chile estaba baratísimo, y nosotros llevábamos muy poquita plata, éramos muy jóvenes, 19, 18 años, con muy pocos recursos para solventarnos con todos los gastos que íbamos a tener. Tuvimos que quedarnos esa noche en Argentina, en Mendoza, nos quedamos medio tristes por todo lo que nos estaba pasando, y al otro día siguiente, al mediodía, estábamos en la pista. Llegamos primero que los pilotos y estábamos todos parados alrededor del avión que estaba en la pista. No es como hoy en día, esa pista era chiquita, el aeropuerto era chiquito, nos dejaron ir hasta el fuselaje, hasta el avión donde estaba, nos quedamos parados ahí conversando. Y cuando llegan los pilotos nos dicen que lamentablemente el tiempo continuaba malo, el techo que había en los Andes, ese avión no lo podía superar a la altura para poder volar en esas condiciones. Y entonces lo que ellos querían era volver al Uruguay, porque había una ley en la cual el avión uruguayo no podía permanecer otras 24 horas en suelo argentino. Era un avión militar y esas eran reglas entre los países que había que respetarlas. En ese momento baja un avión, un DC-3, un avión muy antiguo, con un piloto chileno, no sé si era chileno o mendocino, ya ni me acuerdo, y se acerca a nosotros y nos pregunta: ¿qué están haciendo acá, muchachos? ¿Qué están? No, queremos ir para Chile, pero los pilotos están muy indecisos con el tiempo. Pero muchachos, yo acabo de cruzar acá en el sur, a 300 kilómetros de aquí, sin problema ninguno, con este avión que es al lado de ustedes, es un Forá, esto es una papa para este avión, cruzar los Andes sin problema ninguno. Y bueno, y ahí le metimos más presión a los pilotos, y los pilotos finalmente aceptaron salir rumbo a Santiago de Chile. Una cosa que les quiero decir es que hoy vamos a hacer particularmente algo un poco distinto de lo que hago normalmente, que es expresar todo lo que pasé durante esos 72 días. Voy a dejar que si tienen alguna duda o algo intervengan, me pregunten con cierto orden, ¿tá? O sea, por lo menos déjenme terminar el hilo de lo que vengo hablando, pero pueden levantar la mano y cortarme y preguntar lo que quieran, ¿tá? Vamos a hacer una interacción un poquito diferente, más íntima, más abierta, para que puedan sentirse más a gusto y poder preguntar todo lo que quieran saber. Bueno, y finalmente partimos bordeando la cordillera de los Andes en un día nublado, con bastante turbulencia. No estábamos muy contentos con lo que estaba sucediendo, pero bueno, teníamos tanta alegría de poder estar viajando hacia Chile que conseguimos superar esa situación de la turbulencia, que no era nada cómodo. Y media hora después empezamos a internarnos en la cordillera de los Andes, y ahí ya la turbulencia comienza a aumentar, el tiempo malo también, las nubes también, y nuestras caras empezaron a deformarse un poquito y a sentir un poco más miedo del que estábamos sintiendo hasta ese momento. Y no pasó mucho tiempo, habrán sido unos 10 minutos más o menos, que el avión vuelve a virar y empieza a bajar. Nos pareció raro que cruzara tan rápidamente, y bueno, pero bueno, por fácil empezó a bajar, y ahí empezamos a sentir cada vez más turbulencia. En un momento determinado agarramos un pozo de aire enorme, que dicen que fueron 1000 metros, yo no sé si fue tanto o no, pero que fue algo bastante feo de pasar arriba de un avión, y enseguida agarramos un segundo pozo de aire, y yo estaba sentado abajo del ala. Y recuerdo vívidamente que cuando miro por la ventana, el tope de la montaña estaba mucho más alto de lo que estábamos nosotros. Y ahí el piloto, lo escuchamos perfectamente cuando por la cabina estaba abierta, la puerta de la cabina,
y el piloto le pide dame potencia, y el avión empieza a trepidar porque le habían puesto a toda potencia los motores que tenía. Y en ese intento de superar la situación que estábamos viviendo fue que 2 segundos después el ala del avión choca contra la montaña y ahí empieza a deslizarse hasta que en un momento determinado para. En ese momento uno ve pasar la vida rápidamente y pensás que eso va a terminar en la muerte seguro, porque un choque contra una montaña en un avión, o sea, no te da para pensar otra cosa que pensar en lo que estás perdiendo y no sabes cómo va a terminar. Y el avión finalmente se detiene y cuando se detiene empezamos a realizar un poco la situación en la cual estábamos. Yo estaba totalmente metido adelante en el asiento que tenía delante mío, con las piernas abajo del asiento. No conseguía salir, me dolía mucho la pierna izquierda y cuando 2 de mis amigos me ayudan a salir, voy a apoyar la pierna izquierda en el suelo y se movía de un lado hacia el otro, estaba suelta, totalmente suelta. En ese momento, tal vez fue uno de los momentos más críticos mío, personal, porque sentirme en ese momento en el medio de un avión, en el medio de los Andes, una pierna quebrada, y sin saber cómo íbamos a resolver el tema de la pierna quebrada, cómo iba a poder conseguir superar esa situación y cómo iba a conseguir sobrevivir de esa manera. Y ahí Roberto y Gustavo, que estaban sentados al lado mío, me ayudan a salir de abajo del asiento y me llevan hacia afuera del avión. Y Canessa, que era estudiante, todavía no estaba estudiando medicina, pero tu padre era médico, él era muy allegado a su padre, ya lo acompañaba a operar en los sanatorios, y tiene una personalidad muy particular que es como un tractor, que no hay nada que lo detenga. Y en ese momento, yo tirado en el piso ahí afuera en el avión, con algunos otros heridos que había por ahí, Roberto empieza a mover los huesos de la pierna y hasta que en un momento determinado hicieron crack y se juntaron y están así hasta el día de hoy. Nunca nadie los tocó, porque cuando volví, mi padre me hizo ver por los mejores especialistas y la solución era romperme la pierna de vuelta y una posibilidad de quedar mejor de muy pocas posibilidades. No había la tecnología que hay hoy en día, sin duda. Y yo lo miré al médico y le dije, no, hermano, rompete la tuya, porque esta no la vas a romper. Y bueno, y ahí empieza un poco cómo manejamos la situación en ese momento. Era una situación crítica, una situación que ni nos imaginábamos, todos muy jóvenes, en los cuales demostramos que en ese momento, en lugar de preocuparnos de lo que estaba pasando, nos ocupamos de lo que estaba pasando. Y eso fue lo que se hizo en las primeras horas, que fueron muy cortitas. El avión chocó a las 3 de la tarde más o menos, y a las 5 de la tarde ya era casi noche y ya no teníamos más posibilidades de ayudar a nadie más en ese momento. Pero como les digo, lo primero que hicimos fue ocuparnos y no preocuparnos. Y esa noche fue la noche más dantesca de nuestras vidas, porque fue larguísima, con un frío espantoso. No teníamos ropa, además, estábamos vestidos como estoy ahora, o sea, la ropa estaba toda en las valijas, no había manera de abrigarse, no había manera de soportar el frío, salvo el calor humano que nos dimos entre todos nosotros, porque nos fuimos apretando entre todos, ayudándonos y dándonos calor humano, literalmente calor humano, que nos ayudó muchísimo a poder sobrevivir esa noche. Muchos pensamos que nos íbamos a morir. Yo inclusive, entre el dolor que tenía, más la incomodidad, más el frío, más que te pateaban, te pisaban, esa noche fue, como dice ahí en el video, fue dantesca y les puedo decir que aprendimos mucho en esa noche. Aprendimos que los límites van mucho más allá de lo que uno piensa, uno puede llegar mucho más lejos de lo que uno piensa que puede dar y eso es muy importante en la vida porque eso después te ayuda a desafiar todos los problemas que puedas tener. Sabes que siempre se puede dar un poquito más y que siempre se puede llegar hasta donde uno quiere. Que depende de cada uno de nosotros el objetivo y la actitud que tengas. Adelante.
Espera, vamos a pasar el micrófono, lo enciendes para que todos podamos escuchar, por favor. No. Hola, ya. Hay que hablar bien cerquita. Bueno, una pregunta. Acabas de decir que claro, que esa experiencia te ayuda a que después cualquier problema sepas o lo veas de manera distinta, ¿no? Pero yo digo, después de uno estar en esa situación, una situación extrema como esa, y por muy fuerte mentalmente que pueda ser, me imagino que hay un momento en el que uno dice, no doy para más, no quiero más. Y uno tiene que encontrar maneras de, sí, cosas que lo motiven a uno a decir, necesito seguir, ¿cierto? ¿Qué era lo que, de pronto, no sé si un mantra o una persona, o qué era lo que te motivaba a ti a decir, bueno, yo tengo que salir de esto? Primero que como lo que está diciendo es verdad, o sea, nadie de fierro y no es que no hayamos caído en bajones y hayamos llorado, nos hayamos sentido deprimidos y con una actitud de que iba a ser muy difícil conseguir lo que íbamos a conseguir. Pero lo que se fue construyendo en esos 72 días, una fortaleza de cuerpo, alma y mente, que lo que hicimos fue no dudar de lo que estábamos proyectando. Nosotros proyectamos un proyecto más importante de nuestra vida que fue salir de ahí de cualquier manera. Y eso, en el primer día no, pero en los días que fueron sucesivamente ocurriendo, fuimos agarrando más fortaleza y fuimos buscando mecanismos para romper todos los paradigmas que teníamos que romper y conseguir llegar a donde queríamos llegar. O sea, en el primer momento éramos humanos como cualquiera, sufrimos como cualquiera, pero después nos fuimos fortaleciendo en el tiempo. En eso, hoy hablábamos con Nacho de eso, Nacho juega al rugby, yo también juego al rugby, ustedes no saben ni qué es ese deporte probablemente. Es un deporte que une mucho, es un deporte que en la cancha somos uno, no somos 15, somos uno, y eso es uno, y eso hace que te defiendas y que seas partícipe de una solidaridad muy grande adentro de una cancha, y eso te hace que en la vida seas diferente. Todos esos rugbyistas que jugaron conmigo, yo después no jugué nunca más, pero todos esos rugbyistas pasan a ser parte de tu familia. Nosotros vamos al club hoy en día y es una alegría vernos, una alegría encontrarnos, porque ese deporte une mucho y hace que la fortaleza humana sea mucho más potente de lo que puede ser una sola persona. Entonces, en esos primeros momentos fuimos humanos, sufrimos dolor, pensamos que no salíamos, pensamos que nos moríamos la primera noche, y cuando amanece el día siguiente te encontrás un día divino, con un sol divino, no nada más, y eso solo ya fue una alegría. Ese sol que hubo ese día ya fue una alegría con respecto al día anterior. Y ahí sí, en ese momento empezamos a ocuparnos realmente de lo que estaba sucediendo. Yo siempre digo que la primera parte de esta historia es una parte de la esperanza que nos vinieron a buscar. Nunca dudamos que nuestras familias estarían desesperadas buscando de alguna manera llegar a donde estábamos nosotros. Era difícil pensar que estuviéramos vivos, pero hubo casos como mi novia Margarita, que ya era mi novia en aquel momento, que todos los días yo hablaba con ella de donde estaba el fuselaje, y ya habíamos cambiado nuestros crucifijos, que ayer hablábamos. ¿Por qué los cambiamos? No tengo ni idea por qué los cambiamos, porque la verdad que no sé por qué cambiamos los crucifijos. Yo me quedé con el de ella, ella se quedó con el mío. Y yo me agarraba en esa cadenita y le hablaba y le decía que estaba bien, y esos sentimientos, esas particularidades de cada uno, porque no digo que todos fuéramos iguales y todos pensáramos igual, te van dando la fortaleza y la fe para sostenerte y poder seguir adelante. Y eso que yo les decía de ese primer momento fue que el equipo el capitán del equipo fue el que empezó un poco a comandar qué se hacía, qué no se hacía. Ayudamos a los heridos dentro de lo que se podía, con muy pocos recursos, porque no teníamos recursos para curar gente, ni médico para ayudarlos. Lo único que tenías eran unas palabras de cariño, una caricia, una solidaridad del momento de que estaba viviendo esa persona, para decirle, estate tranquilo que te vamos a ayudar. Y muchos de esos sobrevivieron, de algunos de los que estaban heridos.
Me acuerdo que Platero tenía un fierro clavado en el medio de la panza y vino Gustavo Servino y se lo sacó. Chao, sin kamikaze total, ¿no? O sea, se podía haber desangrado, y todas cosas así se fueron haciendo y se fue ayudando a las personas que estaban en condiciones muy malas y otras no tan malas. Había gente que estaba en coma, Nando Parrado que había sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza en el momento del accidente, estuvo tirado 2 días afuera casi del avión, hasta que se despierta. Y cuando se despierta se entera que su madre y su hermana, su padre había muerto y su hermana estaba gravemente herida. Y bueno, y eso fue algo que fuimos muy solidarios con Nando en ese momento, porque estaba viviendo una situación que era mucho más difícil que la nuestra. No tenía nada, prácticamente se le había deshinchado un golpe que tenía en la cabeza, que era lo que lo había hecho lo que lo hizo estar en coma, que muchos años después un médico argentino le hizo un estudio y descubrió que probablemente el hielo donde estaba la cabeza de él, que estaba en la parte de afuera del avión, muy cerca, le había desinflamado, o el golpe en la cabeza, y eso le había permitido volver a la realidad de la vida. Y bueno, y ahí empezamos a buscar qué hacíamos. Lo primero que teníamos que hacer era resolver el problema del frío de la noche. Ya habíamos pasado una noche en la cual sobrevivir había sido muy difícil y no nos imaginábamos cómo íbamos a conseguir superar eso en el futuro. Y bueno, y ahí la creatividad en los momentos de crisis es muy grande, ¿no? La gente empieza a pensar, busca con los pocos recursos que teníamos resolver el problema que teníamos. Sacamos todos los bancos que había dentro del fuselaje, sacamos a los heridos, sacamos a los muertos, y empezamos a generar un espacio que fue nuestra casa durante 72 días. Álvaro, qué pena ahí. Tenemos varias preguntas que nos están haciendo. Perfecto. desde el streaming. Adelante. Entonces quisiera que fuéramos para ir dividiendo como la historia en varios momentos y podamos ir avanzando en esta conversación. Hablas de algo muy importante y es cómo pues finalmente logramos, o ustedes lograron compenetrarse como equipo, así cada uno teniendo sus diferencias, tú ayer nos decías también, un tema era que no todos se conocían, no todos los que estaban en este avión eran conocidos, y a mí se me viene una palabra que es africana, que es Ubuntu, que es que soy porque somos. Y yo creo que en ese momento se logra precisamente evidenciar eso, y es que ante esa crisis que fue impactante, ustedes logran sobreponerse y logran empezar a generar un equipo. ¿Cómo o qué valores destacarías tú de ese equipo que al final fueron conformando para decir, es que ya nos tenemos que dejar de preocupar y tenemos que empezar a ocuparnos? La Sociedad de la Nieve, que fue lo que ocurrió ahí arriba, es una sociedad muy especial que se fue formando en el tiempo, no fue de un día para el otro, ¿no? Éramos todos más o menos de la misma, no de la misma edad, pero casi, teníamos entre 19 y 25 años, salvo Javier Metol, que era el único sobreviviente más veterano, que tenía 30 años. La particularidad de que todos éramos católicos, que todos de alguna manera veníamos de un nivel social parecido, y eso hizo más fácil que los que no eran parte del equipo se fueran sumando a ser parte del equipo, ¿no? Como dice Coche, esa pelota redonda que pica para cualquier lado no me gusta, me gustaba jugar al fútbol. Nunca jugué al rugby ni me interesó jugar al rugby, pero bueno, pero fue parte de ese equipo también, ¿no? Y yo creo que lo más importante de los valores que tuvimos fue la solidaridad y la actitud que tuvimos frente a todo lo que nos fue sucediendo. Si yo tuviera que definir en 2 palabras cómo sobrevivimos, es eso: solidaridad y actitud, ¿no? La solidaridad fue enorme, porque además en una situación de esas es un mundo diferente, porque estás aislado de todo lo que contamina la vida normal de las personas, que es la competitividad, los celos, el protagonismo. No existía eso, porque lo único que existía era un objetivo en común, que era llegar a nuestros seres queridos, que era lo que nos motivaba a salir de ahí adelante, Entonces yo creo que eso fue
muy importante, y muy importante también la solidaridad que tuvimos todos dentro del grupo, porque por supuesto que en algún momento alguien decaía, alguien lloraba, alguien se sentía mal, alguien se sentía abandonado, se sentía perdido, y no dejábamos que eso pasara. En cuanto había algún foco de contaminación posible, de depresión, lo íbamos y lo atacábamos de alguna manera entre todos con cariño, con amor, con solidaridad, que fue lo que fue preponderante en toda esta historia, ¿no? Es como vivir una experiencia en una burbuja, porque lo nuestro no estaba contaminado por nada, éramos nosotros y nadie más. Y nadie más. El amor lo transforma todo. Sí, sí, claro. Y continuando con la historia, el hilo que llevas aquí, hay una pregunta y que ahí me gustaría que continuara, así es, si en ese tiempo desarrollaron algún tipo de rutina y si es así, ¿cómo era? Sí, sí. O sea, fuimos muy prolijos en todo lo que hicimos, ¿no? O sea, y buscamos mecanismos para superar la presión de cuerpo, alma y mente a la cual estábamos sometidos. Esos mecanismos fueron, primero, rezar. Lo primero que hacíamos era rezar todos los días, ¿no? Era algo que cuando nos metíamos adentro del fuselaje a descansar, lo primero que hacíamos era rezar. Y después de rezar, las noches eran largas, se dormía poco y sobre todo al principio muy frío. Y bueno, y había mecanismos que fuimos utilizando que fueron importantes también. Uno de esos mecanismos fue la risa. Siempre hay un buen contador de historias en un grupo de estos. Siempre hay alguien que te alegra la vida, que dice pavadas, que te hace reír. Y alguien que te haga reír en una situación de esas y que sientas esa felicidad durante 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos, te da una fortaleza enorme para enfrentar el día siguiente, ¿no? Y hicimos cosas también como hablar de comidas, de las especialidades de cada familia. Era el masoquismo total, estábamos muertos de hambre, imagínense, y nosotros escribiendo en un cuadernito qué era lo que había prometido cada uno para hacer cuando volviéramos. Y los cumplimos todos se cumplieron. Y después yo creo que lo otro fue algo muy personal de cada uno. Yo le contaba hoy de Margarita lo que yo hablaba con ella. Hubo algunos sobrevivientes que hoy me cuentan, porque yo no sé cómo sintieron ellos, ¿no?, en esos momentos lo que estaban viviendo, o algunos que se aislaron de la familia, no pensaban en la familia, pensaban en lo que estaba sucediendo y cómo lo estábamos manejando, y otros que no, otros que fueron como yo, que estaban muy cercanos a sus seres queridos y que en realidad el objetivo más importante que teníamos era volver a ellos, a volver a los amigos y a la familia. Eso es lo que te motivaba a tener fe y esperanza de salir de aquel lugar. Y bueno, y en esos momentos también era muy importante hablar de las cosas que vivíamos, hablar de cosas que nos habían pasado en la vida, que si se hablaba de rugby, se hablaba de cualquier cosa, tratábamos de distraernos de alguna manera para pasar las horas y poder estar en pie al día siguiente, porque tú no sabías lo que te podía pasar al día siguiente. Y sí, adelante. Hola. Obviamente es una situación donde el caos es reinante. Y donde decir uno que vivo o muerto, pues es prácticamente tirar los dados. Pero ¿existe algo que hayas identificado que hayan hecho los que no lo lograron? ¿Los que no lograron salir? Sí, señor. A ver, los que no lograron salir fueron por razones no propias, o sea, perdimos 8 en una avalancha, que les voy a contar ahora en un ratito, ¿no? 8 se murieron en una avalancha. El resto, que se murió en los primeros días, fueron heridos muy graves que no pudimos ayudarlos de ninguna manera y que fueron muriendo en las primeras horas después del accidente. Y después, los que murieron fueron 2 personas que estaban muy heridas, que nunca pudieron salir de adentro del fuselaje, que estaban en una hamaca, que tenían lastimadas las piernas y la cintura, que eran Arturito Nogueira y Rafael, Rafa, no sale el apellido, Rafael Echavarren, Rafael no era el Cristian, era del seminario, pero tenían muchos amigos en común.
Yo no era del Cristian tampoco, era del seminario también, venía del seminario, pero yo conocía a mucha gente que jugaba al rugby, entonces eso me ayudó mucho. Yo tenía mucho más conocimiento de todo lo que estaba arriba del avión, y además Margarita, mi novia, era amiga de la mayoría de las novias de los que estaban, de los que sobrevivieron del accidente también. Entonces yo tenía una intimidad un poco más cercana. No había sido compañero de clase ni había jugado al rugby con ellos, pero sí tenía una intimidad más cercana que muchos de los otros, como varios que vinieron del seminario que vinieron para llenar el avión por invitación de uno y de otro, que eran pocos, no eran muchos. Y dentro de lo que ocurrió con esas personas, el único que murió por razones, vamos a decir, un poco personales, de su manera de cómo fue su vida dentro de los 72 días, fue Numa Turcati. Numa Turcati fue un personaje que venía del seminario, muy amigo de Pancho Delgado y de Rafa Chavarren, y de alguna manera él fue muy solidario con nosotros, una persona muy querible, una persona que nosotros tenemos un recuerdo muy especial de él. Es más, la película que estamos haciendo probablemente se llame Numa, ¿no? Y Numa le pasaron dos cosas. Primero, hizo varias expediciones y eso le fue comiendo el cuerpo porque le costaba muchísimo comer. Entonces él no se alimentaba de la misma manera que los otros, que tampoco era mucho lo que comíamos. Yo fui uno de mis roles fue cortar la carne todos los mediodías, que era lo que se repartía para cada uno, y eran 8 pedacitos de carne chiquitos, y eso era todo lo que comíamos, no se comía más nada. Pero a él le costaba eso, y le costaba comer, y había días que no comía, y se fue deteriorando más rápido que el resto, y se agarró gangrena en el avalancho. Y la gangrena es una bacteria anaeróbica, fue la única enfermedad que tuvimos dentro del fuselaje. Él y Coche tuvieron gangrena en las piernas y se tuvieron que operar las piernas, porque era tanta la infección que tenían que tuvieron que agarrar una gilet de las antiguas de afeitarse, hacerse un corte en el pie y drenar esa infección que tenían, que era pus, y en cantidades bastante importantes. Y Numa fue decayendo y se nos murió el 11 de diciembre, un día antes de que saliera la expedición final. Y yo diría que es el único que de alguna manera puedo contarles que murió no porque quisiera, sino porque no pudo. De repente le faltó un poco más yo no puedo hablar por él porque no puedo preguntarle ni saber cómo se sintió en esos momentos. Pero Pancho cuenta que él sufrió mucho con todo eso y que eso fue lo que lo fue deteriorando y fue la causa de su muerte. Después todos los otros que murieron por causas o de la avalancha o del accidente en sí que sufrimos en el momento del golpe. Y bueno, y esos días, primero, como les decía, que nos fuimos organizando y sacando todo el material de adentro, también fuimos organizando de alguna manera qué íbamos a hacer. Ya empezamos a pensar en hacer algunas expediciones. Teníamos una radio, que aunque parezca increíble, escuchábamos las noticias de Uruguay a las 6 de la mañana, 2 radios uruguayas que se escuchaban perfecto, inacreditable, El Espectador y Carve. A las 6 de la mañana tenía una propagación, estábamos a 2000 kilómetros y escuchábamos las noticias de Uruguay. Era increíble. Y sabíamos si nos estaban buscando o no. Y bueno, y eso también nos dio mucha esperanza, pero esa esperanza se fue diluyendo, porque al 10.º día, uno de los que había sobrevivido, que fue el Coco Nicolich, viene y nos dice: tengo una buena y una mala noticia para darles. Le preguntamos, bueno, decinos, ¿cuál es la mala? La mala es que las búsquedas fueron canceladas. Pero eso es por ley. 10 días después de un accidente, en cualquier parte del mundo, las búsquedas se abandonan. O sea, se da por muerto a las personas y no se busca más. Es así como funciona el mundo. Nosotros no teníamos ni idea de eso. Y cuando terminó de decir eso, digo, ¿y cuál es la buena? Porque después lo que hiciste, ¿qué nos vas a decir? Que ahora sabemos que de acá tenemos que salir por nosotros mismos. Ese fue un pensamiento que fue muy positivo, porque a pesar de haberse sentido el golpe de algo que ya sentíamos, porque le escuchábamos las noticias, sabíamos que nos buscaban, que no nos podían encontrar, o sea, todo eso se fue, esa esperanza que yo cuento de los primeros días, se fue diluyendo, ¿tá? Y eso nos llevó a romper el tabú más grande de toda esta historia, que fue tener que comer el cuerpo a nuestros amigos muertos, ¿tá? Que fue un momento muy difícil,
momento en el cual hicimos una reunión de directorios, yo digo, siempre fue como una reunión de directorio de todos los que estábamos allá dentro del avión. Los más veteranos fueron los que empezaron a insinuar que la posibilidad de comer el cuerpo de los que estaban muertos era la manera de tener un poco de energía para seguir adelante y para poder culminar el proyecto que estábamos creando, que era salir por nosotros mismos. O sea, para eso se necesitaba energía, sin energía no lo íbamos a conseguir. Y bueno, y en ese directorio cónclave que tuvimos, hablamos de todo lo que nos podía suceder por tomar una decisión de ese tipo, desde el punto de vista legal, católico, moral, el sentimiento de cada uno, de la familia, lo que podían pensar. O sea, pusimos todo lo que pensamos que podía ser contraproducente para la decisión que tomáramos, pero había algo que era vivir y volver a donde queríamos y conseguir lo que estábamos buscando. Yo no tuve problema, yo soy muy pragmático, había que hacer eso, hice eso, no tenía nada de especial. Comíamos una carne congelada que era un pedacito chiquito, agarré un pedazo de carne de vaca, ponerlo en la heladera y es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero hubo gente que le costó un poco más, y un poco más digerirlo y un poco más aceptarlo. Pero finalmente todos fueron aceptando, finalmente todos fuimos comiendo y se repartía todos los días igual para todos los que estábamos dentro del fuselaje. Y eso también fue importante para poder seguir caminando hacia donde queríamos, pero con una particularidad. Una vez que tomamos la decisión, nunca más hablamos del tema. Algo que lo superamos y nunca más lo hablamos. Y yo les digo que nunca nos afectó, porque cuando volvimos, una vez nos contrataron unos psicólogos y un psiquiatra y nos reunieron a varios para ver qué pasaba con el psicólogo y el psiquiatra. Nosotros no teníamos nada para decirle, esa era la verdad. Y la conclusión final del psiquiatra fue, no, del psicólogo, no me acuerdo cómo fue. Ustedes ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ustedes consiguieron digerir lo que habían hecho durante esos 72 días. Ustedes no tienen ningún sentido de culpa ni nada y consiguieron manejar una situación por ustedes mismos. Ustedes no precisan que venga ningún psicólogo, ningún psiquiatra a explicarles lo que hicieron. O sea, ustedes están tan convencidos de lo que hicieron que no lo necesitaban. Y bueno, y ahí hubo que empezar a trabajar en ese proyecto. Ahí sí empezamos ya a buscar los pocos recursos que teníamos para ir venciendo el desconocimiento que teníamos de la nieve y de lo que estábamos viviendo, porque ninguno de nosotros conocía mucho de nieve. Alguno había visto nieve alguna vez, pero no teníamos ni idea de cómo se caminaba, cómo había que hacer. Nos hundíamos hasta la cintura. Si caminabas al lado de las piedras te hundías más, porque la piedra calienta la nieve y la derrite en las cercanías. O sea que ahí en esos lugares no podés caminar, tenés que evitarlo. Y bueno, y fuimos buscando con los armadones de los asientos, fuimos haciendo una especie de zapatos más grandes. Tenían los zapatos de rugby y sobre los zapatos de rugby se ataban estos armadones para tener una superficie de contacto mayor y poder caminar mejor desde la nieve. Y bueno, y poco a poco fuimos poniendo la casa en orden con un objetivo en común que era salir. El salir siempre desde el principio fue hacia el oeste, porque el piloto nos había dicho que habíamos pasado Curicó, y eso significaba que estábamos en Chile, cuando en realidad estábamos en el medio de los Andes y en el lado argentino. Pero no lo sabíamos. Él había dicho que habíamos pasado Curicó, teníamos los mapas del avión, que los mirábamos, y con eso nos fuimos tratando de ubicar en qué lugar podíamos estar, porque no teníamos ni idea de dónde estábamos. Y lo único que sabíamos dónde quedaba el norte, el sur, y el panorama que teníamos era una montaña atrás nuestro que era la que tratábamos de subir para poder llegar a ver algo del otro lado, pero era imposible porque en el lapso del día que teníamos, que era corto para tratar de llegar arriba, no se llegaba. Físicamente era un esfuerzo enorme y en alguna oportunidad hubo un equipo que se perdió en la noche,
no pudieron volver por nieve blanca y consiguieron sobrevivir. Se metieron atrás de unas rocas, se abrazaron durante toda la noche. Uno era Numa, el otro era Maspons. Maspons, no, sí, no me acuerdo, sí, creo que era, y el otro era Gustavo Servino. Y cuando volvieron al otro día, volvieron ciegos del sol que habían tenido que pasar durante ese día para llegar de vuelta al fuselaje. Y fue una alegría enorme verlo porque pensamos que habíamos perdido 3 amigos más y eso era insostenible porque eso sí que nos golpeaba muy fuerte. Ahí, Álvaro, te interrumpo para hacerte 2 preguntas que nos están enviando. Adelante. Una, ¿cómo se organizaron ustedes y estructuraron como ese proyecto al final? Y es decir, ahora nos decías que el capitán asume como esa labor de liderazgo, pero al final, ¿cómo ustedes se autoorganizan para decir es que yo voy a ser responsable de esto, tú vas a ser responsable de esto? ¿Cómo se asignaban esas actividades diarias? Fuimos creando y roles que cada uno de nosotros fue tomando y fueron respetados por haberlos tomado. O sea, los Strauch fueron los que fueron los más creativos de esta historia en muchos momentos, porque no les dije, no les conté que la sed duele mucho más que el hambre, ¿no? El hambre la puede sobreponer más fácil. También la sed no, y la sed fue un desafío grande de cómo conseguir agua en esos primeros días. Lo primero que intentamos fue tragar nieve y con esa nieve, que es agua, tratar de hidratarte, pero el problema es que la nieve nos hinchó las lenguas y las gargantas y no podíamos ni tragar la saliva. Entonces esa no era la solución. Y ahí, bueno, uno de los Strauch que fueron los más creativos, sobre todo Adolfo Strauch fue uno de los más creativos, con unas chapas que había en los asientos, la dobló en una chapa de metal, la poníamos al sol con nieve arriba, y yo, que fui ese rol durante 72 días, hice agua durante 72 días, y al principio juntaba una botella de agua en todo el día, era horrible, para que cada uno tomara un traguito y nos fuéramos hidratando. Pero los roles fueron naturales. Yo siempre digo que el liderazgo es algo que se logra con el ejemplo. No precisas otra cosa que ser el líder de lo que está sucediendo, demostrar que tú podés hacerlo y que los otros te sigan. Si los otros te siguen, sos un gran líder. Así es. ¿No? Y eso fue lo que sucedió. De alguna manera, hubo los Strauch con esa intimidad que tuvieron con el tema de la comida, que la manejaron ellos durante los 72 días y nadie más tocó un cuerpo que no fuera ellos. Ahí nos llegaba a nosotros la carne cortada para alimentar al resto de la gente. Después tenés un capitán como Marcelo que fue un gran líder en el primer momento porque se sentía responsable, era el que había organizado todo el viaje, entonces tuvo sintió una responsabilidad mucho mayor de la que realmente tenía, se sintió culpable, todo lo hicimos sentir de que no lo era, pero él tuvo esa percepción. Fue líder hasta que se murió en la avalancha, ¿no? Y después de eso empezaron a surgir otros líderes. Y Parrado toma un protagonismo muy importante en las expediciones. Cuando él se despierta y su hermana se muere en sus brazos, él nos transmite que él iba a salir de ahí de cualquier manera para poder contarle a su padre qué había sucedido con el resto de su familia. Entonces, y ese protagonismo que él tuvo fue así, él fue el líder de las caminadas, él fue el que eligió a Roberto Canesa, que fue el que lo acompañó, el que eligió a Vicentín, los 3 eran jugadores del club, buenos jugadores, fuertes de cabeza y fuertes de físico, y bueno, y ellos fueron los protagonistas de las expediciones. Hubo varios que hicieron expediciones antes, pero en la final fueron ellos los que decidieron cómo y dónde y cómo salir. Perfecto. Álvaro, y allí, de pronto en medio de toda la situación que se estaba presentando, ¿tuvieron alguna vez algún disgusto, alguna situación, alguna pelea que los generara ahí a enfrentarse a... ¿Cómo le gusta saber si nos peleamos? A ver, yo voy a contar particularidades que en realidad nos peleábamos un poco, pero nos peleábamos por boludeces, por el espacio, porque me pateaban y otros me defendían porque uno me pateaba.
Disgustos sí tuvimos algún momento. Un día me peleé con Gustavo Salvino, yo no me acuerdo ni por qué me peleé, pero le tiré la bandeja donde cortaba la carne por la cabeza. Yo qué sé, no me acuerdo por qué, pero sé que a los 2 segundos estábamos abrazados de vuelta. Entonces, nos peleamos mucho más ahora que antes, no tengan duda. Porque ahora hay plata, no mucha, pero lo que hay que administrarlo y lo que hay es protagonismo. El protagonismo es algo que genera mucha envidia y mucho celo, ¿no? Y dentro del grupo eso existe hoy. Somos hermanos, pero existen ciertos roces por ciertas particularidades. Vos hablas con Gustavo Sarvino, por ejemplo, y él se cayó en otro avión. Yo en el avión que él estaba, yo no estaba. Porque me inventan mil cosas y cosas que yo creo que no sucedieron nunca. Pero bueno, él es su manera de ver, él está convencido de eso. Entonces yo que me voy a pelear con él por eso. No tiene sentido, pero bueno. Y le gusta mucho ser protagonista, le gusta mucho estar en los medios y siempre estar opinando. Yo no, a mí no me gusta eso, prefiero quedarme en mi casa tranquilo. Entonces, hay que respetar cómo es cada uno. Y somos diferentes de lo que fuimos allá arriba. Allá arriba no había nada por cual pelear, a no ser, como dije hoy, por un pedacito de espacio o alguna otra boludez, pero no había ninguna razón para pelear. Todos teníamos un mismo objetivo y necesitábamos estar unidos y fuertes para poder salir adelante. Eso era fundamental. Adelante. Bueno, ya. Tanto para ti y pues los conocidos o amigos que estabas en ese momento, a futuro vieron pues esas secuelas donde pues tal vez por el suceso, ¿sí? ¿Cómo fue como esa superación, ¿sí? Y tanto positivamente, porque pues aparte que esto es una enseñanza, para mí es muy motivador, ¿vale? Como haber superado pues ese suceso, aparte de ¿qué aprendiste después? O sea, después de haber pasado toda esa situación y tal vez esas secuelas, como que hoy en día, ¿qué aprendiste de todo eso y qué te dejó? Así como por más de enseñanza, ¿sí? Secuelas, yo no sé si se puedo llamar secuelas, o sea, todos tuvimos cordilleras diferentes a lo largo de la vida, porque estaban pasando otras cosas, otras cordilleras que las ves como una montaña que es muy difícil de pasarla, pero nosotros sabemos que se pasa, sabemos que se puede, y eso te ayuda mucho. Después, lo otro que te ayuda mucho, que entendimos que en la vida hay que ser feliz. Y para ser feliz hay que saber cuánto más importante dar que recibir. Y eso es un camino que hemos construido todos y todos pensamos de la misma manera. Entonces, eso te ayuda a superar muchas cosas, ¿no? Y al principio fue difícil volver, fue dificilísimo. Volvimos con cierto resquemor, no resquemor, pero sí con un poco de vergüenza, no vergüenza de lo que habíamos hecho, sino el dolor que sentían los padres de lo que nos habían vuelto, que eran amigos nuestros. Entonces eso era algo que pesaba muchísimo. Cuando recién volvimos, era algo que Margarita tenía muchos parientes en el avión, ¿no? Tenía varias ramas de su familia que estaban metidas ahí adentro. Yo tenía también algunos amigos también que eran muy amigos de mucho tiempo. Y cuando te encontrás con los padres de los que murieron después de ser rescatado, fue un golpe dificilísimo de superar, porque uno tenía una alegría enorme por un lado y por otro lado tenías una tristeza enorme. Y ver esos padres al lado tuyo, nos pasó con Gustavo Nicolich, por ejemplo, que fue a buscar a su hijo y pensando que Gustavo estaba vivo, y el que estaba vivo era Gustavo Salvino. Se había filtrado mal la lista de personas vivas y se había cambiado un nombre, y bueno, y él esperaba que su hijo estuviera vivo y estaba muerto. Y fue de las primeras personas que vi, era tío de Margarita, además, o sea, lo conocía, lo recontra conocía, o sea, fue fuertísimo eso. Yo era amigo del Coco también, bastante amigo. La novia del Coco era íntima amiga de Margarita, entonces salíamos juntos a bailar, o sea, nos conocíamos muchísimo, ¿no? Íbamos mucho a la casa de ellos y superar esa parte, y te digo, los Nicolich fueron de los más fáciles de todos, porque dentro de
dentro de las madres de los que quedaron. Las madres de los que quedaron crearon una biblioteca que se llama Nuestros Hijos, ¿no? Esa biblioteca Nuestros Hijos fue una manera de homenajear a los que no volvieron. Pero también hubo un cierto distanciamiento de muchas de esas personas hacia nosotros, ¿no? O sea, hubo cuestionamiento hasta que la historia no era nuestra, que era de todos, y que ellos tenían que cobrar por los libros que se hacían. Estoy contando intimidades que son fuertes de contar, pero fue así. Y eso nos hizo sentir mal también en algún momento, porque yo tuve que ir a hablar con la madre de Marcelo Pérez, que Marcelo es el hermano de mi cuñado, así que imagínate, mi cuñado, que es como un hermano de la vida para mí, es un tipo divino, con el cual nunca hablamos de la cordillera, jamás. Con sus hijos sí he ido al lugar y todo, pero con él no, porque la madre se sentía tan mal de la muerte de su hijo, que él lógicamente apoyó a la madre, no me apoyó a mí, ¿entendés? O sea, pero tampoco me hizo ningún daño por lo que estaba haciendo, pero fueron momentos. Yo tuve que ir a sentarme con la madre de Juan Manuel un día en la primera película para ver si autorizaban a poner los nombres de los muertos. Y me trató muy bien. Me fui a tomar unos whisky con ella de tardecita, nos tomamos un par de whisky juntos, hablamos bastante. Tuve un acercamiento lindo porque ella había sido un poco dura conmigo durante todos esos años, y en ese momento ella me hizo sentir mucho más a gusto con su compañía y me transmitió que ella no tenía nada contra mí en particular, que era contra la historia lo que ella reclamaba. Y bueno, y tuve que aceptar que me dijera que no. Yo tuve que transmitirle a la dirección de la película anterior y en esta fue totalmente distinto. También me llamaron en un determinado momento porque la familia Pérez del Castillo era una familia muy fuerte dentro de toda la parte que había muerto, y también me llamaron para que yo los ayudara a conversar con la familia, a ver si aceptara que se pusieran los nombres. Esta película, los muertos existen, viven, hay personajes, hay con el nombre real, con todo. O sea, si conseguimos algo que para nosotros también va a ser algo muy lindo de ver, de que no vamos a estar solo nosotros que hemos sido protagonistas durante 50 años, sino que los protagonistas también van a ser los que murieron, ¿no?, de esta película. Entonces, eso fueron las cosas que fueron sucediendo y difíciles de superar, pero los Nicolich, por ejemplo, Raquel y Gustavo, eran muy amigos eran primo hermanas de mi suegro, ella, y nosotros íbamos mucho a Florianópolis con mis suegros, los acompañamos muchas veces y ellos iban también. Y yo me acuerdo de tener conversaciones con Raquel en la orilla de la playa divinas de Gustavo. Gustavo dejó una carta divina para su madre, además, de lo que había sucedido, de lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando. Y ella siempre me preguntaba, contame algo de Gustavo. Y yo ya no tenía más nada para contar, porque se me había acabado el repertorio. Pero igual la escuchaba, charlaba con ella. Fueron muy, muy, muy cercanos a nosotros. Ellos consideraron que nosotros éramos parte del hijo que habían perdido y lo transmitieron, o sea, públicamente. O sea, en reuniones que tuvimos con ellos nos consideraban que éramos sus hijos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, Álvaro, siguiendo porque nos quedan 10 minutos dale. Para terminar, entonces quisiéramos terminar un poquito los últimos 2 momentos de esta historia que son fundamentales, y es la avalancha y las expediciones y cómo finalmente luego esas expediciones logran salir de allí. Entonces cuéntanos estos 2 La avalancha momentos. fue de los golpes más fuertes que recibimos. Habíamos superado el accidente, habíamos puesto la casa en orden, habíamos conseguido quebrar el tabú de la comida y de toda la situación que estábamos viviendo. Y 16 días después del accidente se nos entra una avalancha en el medio de la tarde, que era inesperada, y ahí entra dentro del fuselaje, tapa todo el fuselaje. Yo ese día me había tocado dormir en una hamaca donde estaban 2 de los más heridos, que murieron después, pobres. Uno era Rafa Chavarri y el otro era Nogueira, que estaban colgados en una hamaca. Ese día me había tocado dormir ahí arriba. A mí no me gustaba, yo estaba con la pierna mal todavía, y por eso me pedían que fuera para arriba para estar un poco mejor, pero en realidad pasaba mucho más frío y arriba era mucho más helado, y era mucho más incómodo. Y fue a las 3:30, 4 de la tarde, entramos, rezamos, había un silencio absoluto, y de repente sentimos como una tropilla de caballos que se venía hacia nosotros, y era la avalancha que entró
en el fuselaje. Fueron 2 avalanchas, una primero y otra después. Uno entró y la otra pasó toda por arriba. Ahí quedamos en una oscuridad absoluta, con poco oxígeno, y quedamos 3 días y 3 noches sin poder salir de ese lugar. Pensamos que la historia se iba a terminar en ese momento. Fue muy, muy doloroso ver a los que rescataron, a los que vivieron, a los que murieron en el momento de la avalancha. Empezaron a hacer agujeros, los que consiguieron incorporarse, que eran los que estaban más hacia el final de donde estaba roto el avión. Claro, el plano inclinado que teníamos era así, entonces lógicamente acá había más nieve que acá. Entonces ahí consiguieron incorporarse y empezar a abrir agujeros. Cuando contestaba uno, seguían y buscaban al otro. Nadie sabe por qué, porque en realidad hubo gente que sobrevivió 10 minutos y otra que se murió al minuto. O sea, y quién decide y quién manda no se sabe y no sabemos por qué. No merecíamos tener que soportar otra presión tan grande como el accidente, 16 días después de haber sufrido todo lo que habíamos sufrido. Era algo que nos puso contra Dios, en una palabra. Nos puso contra Dios, no entendíamos. Nos dio mucha rabia lo que nos estaba sucediendo. Pero yo siempre digo que en la historia en esta historia todo lo que nos fue sucediendo fue sinérgico. Cuando más nos pegaba, más fuerza teníamos y más ganas de salir adelante teníamos. Dígame. Hola, ya. Es que mi pregunta de ahorita iba enfocada justo a lo que estás hablando. Después de eso, porque decían que todos eran católicos, rezaban, pero después de que pasan todas esas cosas, cuando ya salieron de toda la situación y que uno empieza a hacer retrospectiva de qué pasó, por qué pasó, bueno, todas esas preguntas, desde tu punto de vista personal, ¿sos más católico, menos católico? ¿Empezaste a creer en otras cosas? Yo te voy a contestar. Nosotros dimos todo lo que teníamos para dar. Dios puso el resto. No tengas duda. Entonces, si me preguntas si soy católico, sí. ¿Creo en Dios? Sí. ¿No voy a misa? No voy a misa, porque no estoy de acuerdo con la iglesia de hoy en día, pero no por otra cosa, ¿no? Pero soy bien católico, ¿no? Y rezo todo lo que tengo que rezar, pero voy a alguna misa de vez en cuando, pero no soy, soy muy solidario con la gente. Hacemos obras todos los años para tratar de ayudar a los tréboles, que es una experiencia que está haciendo el colegio a través de gente del colegio, en la cual lo que se hace es darle resguardo a niños de lugares muy carenciados, como son los hurgadores de basura, que es un barrio ahí en Carrasco, en La Cruz, atrás de La Cruz. Y ahí tenemos un desarrollo de tipo una escuela para contener a esos niños y que esos niños puedan el día de mañana tener una oportunidad de trabajo. O sea, estamos trabajando en eso, se les enseña, se les da camino, se les da todo el apoyo necesario que no tienen en su casa, lo tienen ahí adentro para poder llegar a tener una profesión y no ser drogadictos, que es lo que pasa con la mayoría de esos chicos. Entonces, en eso sí soy muy solidario. Todos los años hacemos un evento en Carrasco, en un restaurante, en el cual yo tengo un vino que se llama Valle de las Lágrimas, que hago bastantes botellas, no muchas, pero hago. Es un vino muy bueno, de mucha calidad. Y lo que hago es donar botellas, las firmamos todos los sobrevivientes, y para que tengan una idea, este año se pagaron $1.000 de cada una de esas botellas. 15 botellas a $1.000, juntamos $15.000 en un minuto. Más las entradas, más todo lo que hacemos en beneficio de esa gente. Más todo lo que apoyo, que voy todo lo que puedo, y soy muy amigo de los directores y estoy muy cerca de todo lo que sucede. Perfecto, Álvaro. Ahora esa parte final, y es cómo logran finalmente hacer esas expediciones, que esas expediciones, nos quedan 5 minuticos, para esa expedición que finalmente intentaron varias veces, ahora nos contabas, pero ¿cómo fue esa expedición final, que entiendo fueron 10 días esperando hasta que encontraron? Cuéntanos ahí cómo fue. Fíjate que la avalancha fue el 30 de octubre y salimos el 12 de diciembre a buscar ayuda. O sea, demoramos mucho tiempo porque hubo que limpiar el avión y hubo que aprender y esperar que el tiempo nos ayudara a poder realizar la expedición final.
encontramos en la cola un material aislante, fuimos grandes costureros durante varios días y ese material aislante que venía en pedazos era material que tenía fibra de vidrio adentro y un material que era antiagua, o sea, no le penetraba la humedad, era como un nylon muy grueso, muy especial, y estaba envolviendo la parte de aire acondicionado del avión y estaba metido en las paredes. Durante muchos días cosimos eso con alambre de cobre, ¿no? Con lo mismo que hicimos los lentes para protegernos del sol. Y bueno, y eso fue dándonos pautas de que las cosas se iban solucionando y íbamos a poder finalmente llegar al destino de que salieran. Porque dormir afuera era impensable, entonces, si no tenía algo que protegerse. Y finalmente el 11 de diciembre muere el último de los sobrevivientes, que fue el Numa Turcati. Eso fue en la tarde del 11. Los chicos ya estaban preparados, habían tenido sus beneficios de comida, de ropa, de todo lo que necesitaban. Nosotros habíamos hecho un esfuerzo enorme para que ellos tuvieran el mayor confort y la mayor cantidad de energía posible. Y finalmente ese día, el 12, los pusimos un poquito contra la pared y dijimos, muchachos, hay que salir. Y al día siguiente salieron. Y fueron los 10 días de mayor angustia, que fue el plazo que nos habíamos dado. Más o menos calculábamos que en 10 días teníamos que tener noticias de ellos. Y el día 22 de diciembre, no, el día 21, no, el 22 de mañana, teníamos la espica que escuchábamos las noticias de Uruguay y escuchamos por la radio que Hernando y Roberto habían aparecido. Eso fue una alegría enorme, ¿no? O sea, no se había muerto nadie más, o sea, los 14 que habían quedado seguíamos vivos. Nos tratamos de proligiar un poquito, teníamos una mugre, éramos cavernícolas, éramos espantosos. Pero tratamos de peinarnos, rompimos todos los peines porque la mugre que teníamos era imponente, no entraba un peine en el pelo ni de casualidad. Nos fumamos unos charutos que teníamos guardados para la noche de fin de año y empezamos a esperar a los helicópteros que vinieran, que era lo que habíamos escuchado. La preparación era buena temprano, después era malísima, no escuchábamos más nada de lo que había pasado. Sabíamos que había un poquito de niebla en la precordillera y eso hacía que los helicópteros no pudieran salir a buscarnos. Y pasaron las 9, las 10 y las 11, como dice la canción, y finalmente sobre el mediodía empezamos a escuchar las aspas de los helicópteros de manera lejana, pero ya sabíamos que nos venían a buscar. Y de repente se apagó el ruido, o sea, no escuchamos más las hélices. Dijimos, estos se perdieron, estos boludos se perdieron. Y no, entraron, los pilotos eran chilenos, estaban invadiendo la Argentina sin permiso, no lo pidieron nada más, hablaron con todos los que estaban arriba, era difícil, el rescate era muy difícil, y entraron por el valle de al lado, por el Valle de las Leñas, entraron por abajo, y esa fue la sinfonía más linda de nuestras vidas, porque esos helicópteros volando arriba de nuestras cabezas fue como el fin de una agonía que teníamos, ¿no? O sea, de alguna manera, como lo dije en el video, nos sentimos todos que habíamos triunfado, que habíamos conseguido superar algo que era impensable que se superara. Y yo no caminé durante 72 días, pero ese día fui el primero en subirme al helicóptero. Muy bien. Bueno Álvaro, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por ser un sobreviviente más en este camino de la vida. Realmente es muy alegre y es muy inspirador escucharte. Gracias a todos los que están conectados vía streaming. Vamos a organizar todo en un minuto para seguir con nuestra siguiente charla y un aplauso final para Álvaro. Antes que llegaran, mi voz era el eco infinito del silencio. Era la brisa tenaz venciendo las alturas. Era un derrame de nieve en tiempos de deshielo. Ahora, otro sonido se desliza por el valle. Otra voz retumba entre los picos. Es la memoria, eterna como hielo.